Bueno, queridos amigos, estamos en el año de 1770. Europa está gobernada por o manejada por unas grandes potencias. Esas potencias, Francia viene de muy antiguo, desde Francisco I, la gran potencia francesa, la gran potencia inglesa que empieza a emerger con Enrique VIII y sobre todo después, pero particularmente en los mares, es fuerte en los mares. La fuerza española que empieza a mellarse con la guerra en Holanda, la que comandó con resultados trágicos el conde duque de Olivares, el valido de Felipe IV. Ese fue un desastre para España. Y empezaba a emerger ya con tonos muy decididos el imperio, lo que se llamó en algún momento el imperio austrohúngaro, pero con sede especialmente en Austria, en Viena, donde tenemos unas grandes potencias que se hacían la guerra. Cuando Napoleón llegaría más tarde a Italia, la gran campaña en Italia, ¿con quién tiene que pelear? Con los austríacos, fundamentalmente. Son sus grandes enemigos. En aquel tiempo eran muy al uso las uniones conyugales para sellar tratados de paz. Y esta a las que nos vamos a referir es uno de esos, este es uno de esos casos en los que se hace una alianza entre potencias sobre la base de una alianza matrimonial. Y no importa la edad de los contrayentes. Este es un caso dramático que no mucha gente conoce y que pocos manejan. Se trata de la unión entre Francia y Austria a través de los dos herederos de la corona. Bueno, la niña no lo era tanto, pero por razones de sexo, pero el otro, Luis Augusto de Francia, iba a ser el rey. Estamos en la época de Luis XV y va a venir Luis XVI, y Luis Augusto es el que tiene vocación al rey, al trono de los Luises. Pues organizan el matrimonio y se casan los dos. ¿Qué edad tenían? ¿Qué edad se imaginan ustedes que podrían tener los dos príncipes, el príncipe francés, Luis Augusto, y la princesa austríaca María Antonieta? Luis Augusto tenía 15 años y María Antonieta tenía 14 años. Y a un par de criaturas de esas las tiran al lecho nupcial a ver qué sucede y las obligan a que estén el resto de sus vidas en unión matrimonial, con los resultados obvios que cualquiera puede imaginar desde el punto de vista de entendimiento de las dos personas, de respeto, del amor que puede despertarse entre el uno y el otro. De manera que muy bien librado salió ese matrimonio de la manera como se hizo, por pura conveniencia y a una edad en que ambos estaban, el uno para jugar partidos de fútbol y bolitas, lo que jugaban entonces, o el juego de la pelota, que se hizo famoso en la Revolución Francesa, y la otra, la niña, jugando con muñequitas y jugando a ser mujeres, 15 y 14 años. María Antonieta y Luis XVI. Hagan las cuentas porque esto es el año de 1770 y subirían al cadalso en plena revolución en el año de 1794. Es decir, que estos amores, Luis XVI fue al cadalso en enero de 1794 y lo siguió unos meses más tarde María Antonieta, a la que también le cortaron la cabeza en un acto de locura de los revolucionarios franceses, porque María Antonieta nunca cometió pecado ninguno contra Francia. Y Luis XVI tampoco. Fue un hombre bonachón, un hombre tranquilo, un rey. Si uno dice de los Luises de Francia, ¿cuál sería para guillotinar? Pues el que menos, Luis XVI. Luis XIV por su imponencia, por las guerras que movió, por la grandeza de la corte. Es posible que en una revolución Luis XIV hubiera sido un objetivo. O Luis XV por vago y por mujeriego y por dedicado
a toda clase de placeres mientras el pueblo se movía en medio de una crisis económica pavorosa. Pero Luis XVI era en todo un hombre querido, un hombre amable, un hombre afable, y tenía, súmenle, 34 años a 15, tenía 49, perdón, era del 70 al 94, es decir, eran 24 años, más 15 tenía 39 años. Y María Antonieta tenía 38 cuando su marido subió al cadalso. Es decir, eran dos jovencitos, y dos jovencitos que habían vivido la vida de la corte y la vida del poder a partir de que eran unos niños. Esas eran las grandes alianzas maritales en la Europa de los siglos XVIII y después del siglo XIX, y por eso pues la gente no acababa por comprender de dónde venía eso que se llamaba el derecho divino de los reyes, porque los reyes habían recibido su cetro de la mano de Dios. En el caso de los Luises, pues los Capetos tenían 8 siglos de existencia, entonces se perdía por allá en la nube de los tiempos la llegada del primer Luis. Otras monarquías eran mucho más nuevas y se hablaba siempre del derecho divino de los reyes. Las monarquías austríacas eran mucho más nuevas que la monarquía francesa, que era de las monarquías más antiguas en una sola familia, porque la monarquía podía existir pasando de familia a familia como ocurría con frecuencia. Luis XVI y María Antonieta se casaron un día como hoy, 16 de mayo, en el año de 1770. Son las 9 de la mañana en punto. Esta es la hora de la verdad.